Consolidación 1. Si lo aprendes y lo entiendes, tendrás una estrategia importante en las operaciones de trading. Saber lo que es consolidación. ¿Alguna vez has notado que mientras operas con acciones, sus precios parecen moverse dentro de un rango, así como lo ves aquí, sin subir ni bajar mucho? Este periodo de precio estable se conoce como consolidación. La consolidación en el mercado de valores ocurre cuando el precio de una acción se mantiene dentro de un rango establecido después de una tendencia anterior. Durante este tiempo, la acción no muestra un fuerte movimiento al alza o a la baja, sino que se está preparando para el próximo movimiento. Comprender la consolidación podría ayudarte a identificar posibles oportunidades de rupturas y tomar mejores decisiones. Si tú pretendes operar y ves este proceso de consolidación, debes tener en cuenta esto. En el mercado de valores, la consolidación ocurre cuando el precio de una acción se mantiene dentro de un rango estrecho y no muestra mucho movimiento. Después de una gran subida o bajada, el precio de la acción se estabiliza y se negocia de forma lateral. Esto es lateralidad. Esto significa que los compradores y vendedores no están seguros de la siguiente dirección, si va hacia abajo o si va hacia arriba, ¿verdad? Por lo que el precio de la acción permanece estable durante un tiempo. Durante la consolidación, las acciones no registran ganancias ni pérdidas, sino que se preparan para el siguiente gran movimiento. Los operadores están atentos a las señales que indiquen que las acciones podrían salir de este rango, lo que podría indicar el comienzo de una nueva tendencia de precios. La consolidación ocurre después de una tendencia anterior. Se prepara para el siguiente gran movimiento, lo cual nos permite estar atentos a las señales que indican hacia dónde va el rango, hacia el alza o hacia la baja. De ello hay que estar muy pendiente. Esto que se presenta es una consolidación. Presentamos aquí resistencias y soportes. También presentamos aquí rupturas hacia el alza y ruptura a la baja. Observa el gráfico de precios de Tesla cuando lo tengas en un momento, pero aquí vamos a tener un ejemplo claro. Tenemos este gráfico, ¿verdad? Que tiene un precio de 25 y un precio de 21, ¿verdad? Y observa si hay niveles claros en los que el precio tiende a dejar de caer o dejar de subir. Por ejemplo, si cae con frecuencia alrededor de 21 y sube alrededor de 25, allí estamos viendo una consolidación. Verifica si el precio se mantiene dentro de ese rango, ¿verdad?
fluctúa entre estos dos precios durante varios días o semanas o hasta un mismo día. Esto es una señal de consolidación. El precio no está haciendo grandes movimientos hacia abajo o hacia arriba, sino que se mantiene dentro de un pequeño rango. Es importante observar el volumen. En la fase de consolidación, ¿verdad? El precio se mantiene estable a la espera de que surja una nueva tendencia a la baja o a la alza. Importancia de las rupturas. Primero, indican el comienzo de una nueva tendencia y segundo, indican el nivel que se debe superar. ¿Hacia dónde va la tendencia? ¿Hacia el alza o hacia la baja? Una ruptura de consolidación ocurre cuando el precio de una acción se sale de rango. Por ejemplo, aquí. Si se sale de rango va a la baja, pero aquí, si se sale del rango alcista va hacia el alza, hacia arriba. El precio de la acción ha estado negociando dentro de un rango estrecho, rebotando entre soportes. El límite inferior del precio, que es resistencia, y aquí arriba, y el soporte, el límite inferior, que es el soporte, que es aquí abajo. Una ruptura ocurre cuando el precio de una acción se mueve significativamente por encima del nivel de resistencia o por debajo del soporte. Por ejemplo, si una acción pasa, como lo volvamos a ver aquí atrás, pasa de 21 a 19, es posible ruptura de tendencia a la baja, pero hay que esperar que se mueva 1, 2 o 3 puntos hacia abajo. Pero si rompe hacia arriba, por ejemplo, 27, 28, es posible que haya una ruptura al alza, pero hay que esperar un movimiento que suba un poco más allá del punto de resistencia o de soporte para poder esperar el movimiento fuerte hacia la dirección que define la ruptura. Las rupturas son importantes porque suelen indicar el comienzo de una nueva tendencia. Si el precio supera la resistencia, podría indicar una posible tendencia alcista. Por el contrario, si supera el nivel de soporte, podría indicar una tendencia bajista. Los traders buscan rupturas durante los periodos de consolidación para detectar de forma temprana nuevos movimientos de precios y tomar decisiones comerciales informadas. Al negociar acciones durante una fase de consolidación, aquí hay algunas estrategias que hay que tomar en cuenta. La estrategia de ruptura, que se observa si el precio de la acción se sale por el rango habitual, si el precio supera el límite superior de resistencia, podría iniciar una nueva tendencia alcista. Si supera el límite inferior de soporte, podría iniciar una tendencia bajista. Los operadores suelen comprar cuando el precio supera la resistencia y vender cuando supera el soporte. Cambio de soporte y resistencia. Después de que una acción sale de su rango de consolidación, el antiguo nivel de soporte puede actuar como un nuevo nivel de resistencia y viceversa. Por ejemplo, si el precio anteriormente estaba en 50, por ejemplo, y luego cae por debajo de este nivel, 50 puede actuar ahora como resistencia. Esto ayuda a los compradores a saber dónde colocar sus órdenes de compras o ventas. También es importante que se tomen en cuenta patrones. Hay que buscar patrones comunes como el triángulos, banderines que se forman durante la consolidación. Estos patrones pueden dar pistas sobre la dirección en la que podría verse la acción una vez que se produzca una ruptura. Por ejemplo, el patrón de triángulo a menudo indica que la acción continuará en la dirección de la tendencia anterior después de la ruptura.
Y existen otros patrones que te pueden ayudar. Lo veremos en otro video. En cuanto a la estructura, no se lancen a operar de inmediato. Se debe esperar. Asegúrese de que la ruptura se confirme con un aumento de volumen o con un movimiento claro del precio más allá del rango de consolidación, como ya se lo venía diciendo. Esto ayuda a evitar rupturas falsas en las que el precio se sale del rango brevemente, pero luego regresa. Es importante validar las rupturas con volumen y evitar actuar en base a señales falsas. La gestión de riesgo, que incluye la configuración de órdenes de stop loss y seguimiento de las condiciones del mercado, es esencial para proteger sus inversiones y aprovechar las oportunidades de negociación durante la fase de consolidación. Recuerden, tenemos que tener claro lo que es la consolidación. La consolidación es un movimiento que se mantiene desde una resistencia a un soporte. No es exacto que llegue a esta línea que se encuentra aquí ni aquí, pero posiblemente puede hacer esta onda o este movimiento y nunca se sale de estos rangos. Aquí vamos a encontrar una consolidación. Las consolidaciones vienen de una alza brusca o una baja brusca. ¿Qué pasa? Cuando hay una alza o una baja, los mercados tienden a consolidarse, a mantenerse estable para ver qué nueva dirección va a tomar la tendencia actual de la acción. Y hay que estar muy pendiente. Si rompe, que se encuentra la ruptura, si rompe aquí, no podemos invertir en este punto, porque estos son puntos de stop loss donde los institucionales toman liquidez, porque aquí muchas personas colocan su stop loss. Por eso hay que esperar un movimiento un poquito más adelante y que se vea el retroceso para saber si va al alza o al revés. Esperar que llegue un poco más acá para saber si realmente continúa la baja. Si tenemos la ruptura aquí arriba, ¿verdad? Debemos esperar por lo menos unos 2, 3 puntos más arriba para saber si va a romper hacia arriba o sencillamente regresa. Consolidación. Debemos estar muy atentos a ella.